Hola, muy buenas tardes. Bien, todas esas notificaciones que han llegado se la dirigen al Partido Demócrata Revolucionario del licenciado de Camps, Luis Miguel de Camps. Notificaciones muy positivas y felicitaciones por su comparecencia en semanas pasadas. Bien, amigos televidentes, en nuestro programa de hoy tenemos con nosotros al secretario general de la Fuerza Nacional Progresista y quien fuera director general de la Dirección General de Migración de la República, el doctor José Ricardo Taveras, a quien a través de estos canales 4 a todo el territorio nacional, dentro de algunos instantes pasaremos a interrogarlo. Bien, inclusive entre las notificaciones nos llegó una de Arabia Saudita, verificable, también en relación con esa presentación. No sé por qué vía la recibió de Arabia Saudita, porque es casi los antípodas, pero ahí está. Y con un nombre latino, el nombre es latino. Bien, ¿cómo se siente? Muy bien, muy contento de estar aquí con usted nuevamente. Gracias. En este programa decano de periodismo en la República Dominicana. Gracias. Fíjese, como exdirector de Migración, díganos su opinión sobre el más reciente incidente ahora de la frontera. 6 civiles encabezados por el cardiólogo Pedro Ureña, entre Pedro Santana y Elías Piña, asaltados por haitianos con punzones y machetes. ¿Hasta dónde cree usted que está resguardada la frontera o parte de ella? Que son 374 kilómetros, tengo entendido, lineales, ¿verdad? Más o menos. Sí, bueno. El evento es lo que nosotros hemos estado denominando como una tomografía axial computarizada, ya que estamos hablando de médicos, que es un tipo de estudio que permite tener una idea en tercera dimensión de los problemas. Y lo digo así a propósito de que fueron médicos en general los que fueron retenidos. Porque la sociedad dominicana, gracias a la prestancia de esos ciudadanos, personas muy reconocidas a nivel nacional, pues le puso atención al tema. Pero una de las cosas que salió a relucir en ocasión de esa retención es que las personas que habitan, los dominicanos que habitan en la zona, le expresaban en el video a los médicos que ellos están abandonados y que ese tipo de conducta era habitual en los pobladores haitianos que cruzaban la frontera por cualquier tipo de incidentes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El tema salió a relucir. La sociedad nacional pudo comprobar por sus propios ojos, porque al salir videos, los testimonios de gente de mucha reputación, que ni siquiera milita en política, son profesionales que están al margen de la política, que no se puede decir que tienen un ánimo de hacer daño al gobierno ni a la imagen del país, todo lo contrario. Tuvieron una alarma, una situación en la que vieron en peligro su vida. Pero ocurre que el testimonio es, esto ocurre a cada momento. Y que, ¿Pero el testimonio de quién? bueno, de los médicos
y en los videos de las personas, de los dominicanos que hablaban con ellos mientras se produjo la retención. Porque el problema es que, ¿a qué viene todo esto? Bueno, porque sencillamente la autoridad dominicana retuvo un motor, que resulta que sobre la marcha se ha dicho que fue un motor robado en República Dominicana que estaba siendo trasladado hacia Haití, que no tenía documentos. Entonces, el tema es complejo porque el Estado, en primer lugar, no pudo garantizar la seguridad de los ciudadanos, porque había 2 soldados que no estaban en capacidad de hacer un tipo de procedimiento letal contra esos ciudadanos, porque hubiese sido peor todavía. Los soldados manejaron el protocolo adecuadamente en el sentido de que no usaron procedimientos letales, porque a veces los procedimientos letales pueden desencadenar eventos peores. Ahora, ¿hasta qué punto qué evidencia el evento? No tenían comunicación. Las mismas Fuerzas Armadas que han estado haciendo tours, unos paseitos fronterizos, mostrándole a periodistas y al CONEP y demás sobre la forma en que está asegurada y bajo control de las Fuerzas Armadas. Yo vi al jefe del Ejército y a los jefes de las brigadas de San Juan, uno de ellos quejarse diciendo, bueno, por aquí ya no tenemos comunicación. Por aquí, si venimos con un teléfono, tenemos que cambiar el chip para una compañía haitiana para podernos comunicar. Entonces, ¿cómo es posible que las Fuerzas Armadas Dominicanas, que el Ejército Nacional no tiene una frecuencia de radio para tener comunicación completa? ¿Por qué no llegó asistencia a donde estaban los médicos? Porque sencillamente no había comunicación. Había que mandar un mandado con un motoconcho para que le fueran a decir que había un evento, pero además es una carretera inservible, que un tramo que se puede hacer en un periodo de 2 horas entre Elías Piña y Dajabón, resulta que hay que hacerlo en un periodo de 7 horas, porque es menos que un camino vecinal. Entonces, el tema es bastante complejo. Ha sido importante que el evento sacara a relucir, aunque se haya pagado ese precio, para que la sociedad se dé cuenta qué es lo que está pasando en la frontera. El ejército, que no es deliberante, que es obediente al poder civil, las Fuerzas Armadas, no están en capacidad de poder desnudar el problema, porque ellos tienen que cumplir órdenes y no van a hacer quedar mal el gobierno. La realidad es que no hay condiciones para la seguridad fronteriza. La frontera existe en el papel, pero físicamente no existe. Eso lo hemos visto todo, con todos los reportajes que se han estado haciendo en ocasión de este incidente. La sociedad dominicana lo que ha hecho, lejos de convencerse de que allí hay seguridad, es darse cuenta de que no existe la frontera. Pero entonces, ¿qué soluciones ve usted para proteger y resguardar definitivamente la frontera? Hay ahí 6.500 soldados enviados y cuestan 17.000 millones de pesos durante todo el año, que constituyen más del 60% del presupuesto que se destina a las Fuerzas Armadas cada año. Mire, eso se ha dicho, la frase, del dato que han dado es que el gobierno está gastando alrededor de 49 millones de pesos diarios en el cuidado de la frontera, que está manejando 6.000 miembros en la zona fronteriza y que tienen ese costo. Ahora, cuando uno va a la zona, lo primero que un soldado te dice es que no le han dado dieta. O sea, esos soldados andan patrullando y tienen que hacerse de sus propios medios para ellos tener dieta. Pero además,
otra cosa que hemos comprobado, no porque yo lo esté diciendo, sino que en los mismos paseitos fronterizos que se han estado produciendo con la intención de desmantelar la alarma de la sociedad con el tema, resulta que cada vez que se arriba a un puesto fronterizo, esos puestos tienen una asignación de 6 a 10 soldados y de 8 soldados promedios por puesto. Entonces, desde esos puestos se sale a patrullar en patrullas de 2 soldados, en motores. Entonces, sin comunicación. La realidad penosa es que no se nota que se esté gastando ese dinero. Pero además de que no se nota que se está gastando ese dinero, los soldados... 17.900 millones de pesos al año es un señor dinero. Sí, pero, o sea, yo Hay lo que digo... sacarse el sombrero. Yo lo que digo, imagínese usted que tienen 6.000 soldados 6.500. y que se hacen jornadas de 8 horas, que no es así. No es así, trabajan más. Ah, sí. Pero vamos a suponer que son 3 turnos de 8 horas, lo que significa que esos soldados se están rotando de 2.000 en 2.000 en 24 horas. Entonces, esos 2.000 soldados en los puestos que hay de control, en los diferentes puestos de la frontera, para usted tener unidades que tienen un promedio de 8 soldados en las zonas más complejas, sobre todo porque no se nos puede alegar que esos soldados del ejército no se pueden, no es lo mismo que lo del CEFRON. El CEFRON es el que está a cargo de los puestos de control fronterizo, donde se hacen controles aduanales y migratorios. Pero lo demás está en manos del ejército. Imagínese usted que esté todo junto. CEFRON, ¿dónde están? Porque ¿cómo es posible que en el video que usted ve el ministro de las Fuerzas Armadas, cada vez que arriba uno de los puntos de control, lo que hay son 8 soldados? Ni siquiera hay un establecimiento. Entonces, lo que estoy diciendo, yo quisiera saber que informen cómo se gasta ese dinero. Pero además de eso, el tema no es eso. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, suponiendo usted que lo pueden liquidar, eso no es el problema. El problema es, ellos no tienen, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no tienen en la zona la forma de poder establecer perímetros de contención. No tienen con quién parlamentar del lado haitiano, porque del lado haitiano no hay autoridad. En todo ese tramo que se ha estado debatiendo, hay un cuartelito de policía del lado haitiano. O sea, ya la autoridad dominicana no tiene con quién parlamentar porque estamos claros que estamos en un estado fallido. Un estado que ha tenido que ser tutelado por una fuerza multilateral que duró más de 20 años en Haití. Se fue. Y que apenas acaba de salir y ya el nuevo gobierno tiene dos tentativas de golpes. O sea, el Estado haitiano no está en condiciones de sostenerse. Entonces, antes, cuando existía el ejército haitiano, los militares dominicanos tenían con quien parlamentar y se ejercía un control fronterizo de lado y lado. Pero eso desapareció. A partir de la caída de Duvalier, penosamente, y sobre todo después de la disolución del ejército, no hay con quien parlamentar. Las turbas de crimen organizado, que son las que yo diría que capitanean esos disturbios generalmente, son las que tienen el control del lado haitiano. Y ahora, dentro de las vías de solución, ¿cómo ve usted la construcción de un muro a lo largo de la frontera que el Instituto Duartiano ahora apoya? Aunque hace unas semanas que no apoyaba, pero ahora lo apoya. Y
Y tampoco el expresidente Hipólito Mejía está opuesto a ese muro y dice que más bien apoyaría un muro industrial, lo que hace falta en Dajabón, dice él. Mire, lo del Instituto Duartiano tiene una explicación. Hay un miembro del Instituto Duartiano, prominente, que dio una opinión en contra. En contra, sí. Pero no fue el instituto como tal. No. Fue un dirigente connotado del instituto que dio una opinión personal y la prensa la asumió como si fuera el instituto. Del instituto. Ahora, la posición institucional fue la que se emitió ahora recientemente. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? La gente habla del muro como si el muro fuera algo muy odioso, como si fuese una práctica en desuso de la antigüedad. Y se habla del muro porque tenemos el referente del muro de Berlín, donde se separó una ciudad, un país, alemanes de alemanes, Sí, sí. sin ninguna diferencia, por un tema de control ideológico, vamos a decir, y en el marco de las expresiones de la Guerra Fría que tenía su zona, su punto cero, vamos a decir, en Berlín. Porque se repartieron Alemania, Sí, Occidente y la Unión Soviética. Comunismo y capitalismo. Exacto, y entonces ahí la cortina de hierro que Churchill habló. Entonces, ocurre que es diferente, porque eso es una nación que fue vencida en una guerra, que se repartió como producto de esa guerra, y el muro de Berlín fue una forma de contener, pero allí eso fue ya una expresión de la Guerra Fría. Ahora, ¿dónde se construyen muros? En situaciones donde hay, como en la especie, una descompensación de dos sociedades vecinas. Cuando yo hablo de descompensación, ¿a qué me refiero? La República Dominicana tiene un Producto Interno Bruto de 76.000 millones de dólares. Y Haití, por su parte, lo tiene de 8.500 millones de dólares. Pero además de eso, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana tiene una proyección de crecimiento para el año 2030 que se estima que podría llegar a 200.000 millones de dólares al 2030. En el caso haitiano, probablemente el incremento de la economía haitiana sea de 3 a 4.000 millones de dólares para ese mismo periodo. Lo que significa que cuando calculamos el incremento de la población, hay un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Para el año, década del 30 al 40, ya lo hemos hablado otras veces aquí en el programa, la proyección del crecimiento de la población en la isla es de que vamos a tener entre 30 a 40 millones de habitantes. Pero cuando usted calcula la forma en que se reproducen los haitianos y la forma en que nos reproducimos nosotros, obviamente eso implica que las 2/3 partes de la isla van a ser haitianos. Sí, se reproducen como hormigas. Esa es la proyección que más o menos podemos ver que hacen los técnicos del área. Entonces, eso estamos hablando del factor demográfico. ¿Qué implica eso? Que la proyección del Producto Interno Bruto per cápita en la República Dominicana para el año 2030 podría subir a unos 12.000 millones de dólares, 12.000 y pico de millones de dólares. El Producto Interno. Per cápita. Per cápita. Pero ¿qué va a pasar entre los haitianos? Si ellos pasan a ser la 2/3 parte de la población de la isla, en una isla que va a tener tentativamente entre 30 y 40 millones de habitantes, entonces lo que va a haber es un crecimiento negativo. A eso añádale el factor medioambiental. Una cobertura boscosa de 1.75%, con una matriz energética fundada en la leña y el carbón. Entonces, sin esperanza de que hayan cambios en esa dirección.
lo que significa que la crisis de agua que existe en Haití, porque existe agua, crisis, los haitianos tienen agua porque tienen el Artibonite y tienen algunos ríos que se conservan, fundamentalmente el Artibonite, que es una de sus principales cuencas, que nace en las cuencas altas dominicanas. ¿Qué ocurre? Que ya ese factor solamente, el recurso agua, que se estima que va a ser motivo de guerras en el futuro no muy lejano, es un factor también que va a ser un factor que va a generar expulsión de población. Eso es lo que está pasando con Haití. Por eso es que yo digo que el fenómeno que hay entre Haití y la República Dominicana no es de carácter migratorio, es de carácter, es una nación que está expulsando población porque no tiene condiciones para la vida. Entonces, ¿qué hace un ser humano que en una jornada en la industria de la construcción te gana $5 y cuando cruza la frontera te puede ganar $40? La va a cruzar. Si no tiene agua y de este lado va a encontrar agua, la va a cruzar. Si tiene bosque y del otro lado no tiene, va a cruzar la frontera. Entonces, eso es un reto, un desafío para la seguridad nacional y un desafío para la identidad dominicana. Lo cual quiere decir que su exposición denota la necesidad imprescindible de la construcción de un muro. Así es. Porque eso lleva un coste monstruoso. No creo que es tan... Un muro que va a llevar 374 kilómetros lineales. Déjeme explicar. ¿A qué altura sería? Porque no va a ser tampoco uno donde me salga a la cabeza. No. Tiene que ser un muro alto, inescalable. Déjame explicarle. Hay una situación que la gente tiene el muro puede ser diverso, puede contener muchas, puede ser. En primer lugar, no hay necesidad de construirlo a través de los 398 374 kilómetros lineales. No hay necesidad, porque hay espacios en los cuales la naturaleza es en sí misma un obstáculo infranqueable. Entonces allí no hay que construir muros, ahí se generan otros tipos de controles. Pero en segundo lugar, hay áreas que se pueden trabajar con mecanismos, otro tipo de mecanismo que no tiene que ser un muro de concreto. Ahora, hay áreas que sí son necesarias, por ejemplo, las áreas llanas es obligatorio, o sea, los técnicos pueden determinar dónde es necesaria. Ahora, nosotros hemos consultado expertos y la tesis que nosotros tenemos, aunque no podamos hablar de que es un presupuesto final, es que el muro podría costar probablemente menos que el metro. Menos que el metro. Así es. Digo, estamos hablando, nosotros hemos hecho exploraciones con técnicos porque depende de lo que hagamos también. Porque, por ejemplo, Arabia Saudita está en este momento en un proceso de blindar el 100% de su frontera prácticamente. Desarrolló un muro de 900 kilómetros entre Arabia y Yemen. Pero eso es un muro que tiene, son dos muros con un camino en el medio y realmente es una obra de ingeniería impresionante. Lo mismo está desarrollando 1000 kilómetros de muro en su frontera con Irak. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Y con Kuwait. Y también tiene un tercer proyecto en la frontera con Kuwait. Ahora, ¿qué está pasando? Por poner un simple ejemplo, eso está pasando en este momento. Porque hay gente que está hablando de que los muros son cosas del pasado. No, en 1998 en Irlanda se construyó un muro en Belfast para separar irlandeses. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso tiene 300, 400 años, ese problema del conflicto
de protestantes y católicos. Sí, sí. Los protestantes que son pro corona inglesa y los católicos que son separatistas, no han tenido otra alternativa más que hacer un muro para separar ambas comunidades. ¿Y cómo le llaman ellos al muro? El muro de la paz. El muro hoy en día, ¿Quién es que lo llama así? la misma población, Población en Irlanda. o sea, los irlandeses. Ahí no hay negro, ahí no se puede hablar de racismo, ahí no se puede hablar de nada. Y ese Ni muro, xenofobia, no hay xenofobia. no, pero ¿cómo puede haberla? Porque es entre los mismos irlandeses que por conflictos de carácter político y religioso generaron, tenían cientos de años matándose. Entonces ahora usted lee sobre el muro que hay en Irlanda y la gente le llaman el muro de la paz. Yo vi una entrevista de un comerciante que tiene un negocio frente al muro, que hoy en día es un gran mural porque además está lleno de obras de arte de la misma población que expresa, hacen honor a los muertos que hubieron cuando tenían confrontaciones. Entonces, diciendo que ya la gente, el muro ha sido una fuente para el turismo, etcétera, y la comunidad está contenta con su muro y le llama el muro de la paz. Entre nosotros puede ser muy útil, porque además el muro es una notificación a la comunidad internacional de que la República Dominicana no va a ser el pivote en base al cual la comunidad se va a lavar la mano en lo que concierne al rescate de Haití. ¿Estamos claros? ¿No va a ser? No va a ser el pivote para que la comunidad internacional se lave las manos con Haití. Vamos, ¿qué problemas estamos confrontando? Estamos confrontando un problema serio. La comunidad internacional ha puesto toda la conmiseración del mundo con Haití, pero no pone sus bolsillos. Entonces, los bolsillos, ¿quién lo está poniendo? Nosotros. Muy fuerte Ellos lo que siempre se han hecho los rezagados, empezando por Canadá, Estados Unidos y Francia. Así es. Entonces, el muro tiene también esa ventaja porque también implica un cambio frente a la comunidad internacional, decir, no, vamos a rescatar a Haití, porque también los dominicanos, el muro no es para darle la espalda ni a Haití ni a los haitianos. El muro es para que nos abracemos en el orden, porque las puertas autorizadas, que son 4, se pueden dejar abiertas para que los haitianos puedan cobrar su arancel. ¿Por qué usted cree que se habla de veda aquí, doctora Mengual? Que los haitianos no tienen vedados los productos. No es así. Esa es la campaña que hay de este lado. Porque la realidad es que los haitianos están diciendo que vengan los productos dominicanos, pero que vengan por aire o por mar. ¿Sabe por qué? Porque por tierra no tienen garantía de cobrar sus aranceles. Entonces, ese mercado de 1.500 millones de dólares que mueve entre la República Dominicana y Haití cada año, ocurre que no está pagando aranceles y está perjudicando el fisco haitiano en 300 millones de dólares. Una buena parte del mercado, no voy a decir que toda, pero en general a los haitianos le beneficiaría ese ordenamiento. Y nosotros tenemos que definitivamente hacer eso porque también es la forma de que nosotros podamos aliarnos con los haitianos para salir a la comunidad internacional y decir, bueno, no más lástimas con Haití, vamos a invertir en Haití. Yeah. Nosotros mismos podemos, ya una vez con ese orden, establecer una cuota de cooperación con el desarrollo haitiano a través del Banco Nacional de Desarrollo de la Exportación. O sea, nosotros podemos hacer eso. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos gustaría concluir el tema de los haitianos dejándole una pregunta en el aire. ¿Cuántos inmigrantes haitianos considera usted que están aquí en tierra dominicana? Dígame una cifra que usted mismo verdaderamente crea. Volvemos en unos instantes con el licenciado José Ricardo Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista.
Bien, dígame la respuesta de la pregunta que le hice, pero déjeme incluirle esto. El ministro de Defensa, Rubén Paulino, alegó que cada uno de los militares en la frontera tiene un costo de 195,000 pesos al mes. Póngale 200,000, cifra redonda. Y que vienen a ser unos 8,000 pesos diarios. Ahí va alimentación, transporte, ropa, sueldo y demás. Tiene la palabra. Sí, mire, en cuanto a la cuestión de cuántos haitianos hay en la República Dominicana, aquí no se ha hecho un esfuerzo serio por medir la cantidad de extranjeros, no solo haitianos, de ninguna nacionalidad que hay en la República Dominicana. Nosotros tenemos un estimado, yo creo definitivamente que en el país debe haber entre 1.500.000 a 2 millones de habitantes de nacionalidad haitiana. Ahora, ¿qué esfuerzos se han hecho? Se hizo una encuesta. ¿De cuánto otra vez póngalo? Entre 1.500.000 a 2 millones, ajá, pero le digo, siempre que doy el número, digo, es muy subjetivo. No se puede dar como un dato confiable porque no es un dato científicamente comprobado. Sí. Ahora, tampoco lo es el dato que da la Encuesta Nacional de Migrantes, porque las encuestas... ¿Cuánto es que da la encuesta nacional? Bueno, ellos dicen que hay alrededor de 400,000 haitianos en el país. Eso no. Nadie se lo cree. Eso no. Pero que además las encuestas no son para la medición de los habitantes se hacen a través de censos. Sí. Y el último censo que nosotros hicimos fue un censo sumamente criticado, con resultados que definitivamente no parecen confiables. Yo soy de opinión que hasta que no se haga un censo serio, nosotros no vamos a tener una idea de cuántos hay. Ahora, podrán haber todos los que quieran, porque el masacre se pasa a pie. No hay forma de detener un haitiano. No hay forma. Como decía sobre todo porque aquí se estimula el tema. Se estimula porque aquí no hay la frontera jurídica que se ha estado levantando. Está en la ley con el tema de la nacionalidad. Está en la ley con el tema del control de la mano de obra extranjera. Pero resulta que el empresariado dominicano está acomodado con una mano de obra extranjera ilegal, indocumentada. Sobre todo en el campo. En todas partes, porque ya están en el turismo, ya están. Sí. Y ahora añádale los venezolanos, que ya el venezolano y el haitiano ya están compitiendo en otras esferas más allá de la agricultura y la construcción. Sí. O sea, porque en el sector turístico hay muchísimos haitianos que hablan idiomas, que están metidos en ese, muchos, no uno ni dos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un mercado laboral que está pagando salarios a nivel de 1990, con una canasta familiar del 2018. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Y cómo se refleja ese dato? Con un 54% de informalidad en el mercado laboral. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Entonces, tenemos que, el muro jurídico debe ser sostenido, además de que, ¿de qué vale, por ejemplo? No solamente cruzan, sino que hay un modus vivendi en torno al problema. Pero a mí mismo, yo regresando de Santiago Rodríguez, en una audiencia, yo voy sentado detrás en mi vehículo y delante vienen otras personas conmigo, y un soldado cuando nos paran en un puesto le dicen, yo voy detrás, no se están dando cuenta que había más personas, y lo que estaban pidiendo 200 pesos. Cuando miró para atrás que me vio, parece que me identificó y dijo, puede ser 1,000,000 también. Entonces como que botó el golpe, pero por amor de Dios. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Porque está también el tema de la corrupción, ese trasiego que dominan entre los transportistas, la corrupción de las autoridades nacionales, que no puedo decir porque hay que tomar medidas con ese tema porque es muy serio. Entonces, definitivamente
pueden pasar, como decía el ex primer ministro haitiano, de la habitación de su casa a la sala, por más de 83 pasos ilegales que hay entre Haití y la República Dominicana. ¿Cuántos hay? Bueno, no sé, porque aquí la caravana de migrantes haitianos es permanente. A través de la frontera entran, y no solo haitianos, porque sabemos que entran chinos, sabemos que están entrando venezolanos y entran colombianos, todo el que le dé la gana, porque la frontera, en términos de línea de contención, no existe. Ya, bueno, ¿qué adopción haría o habrá de hacer su partido sobre las primarias abiertas o cerradas y sobre la reciente ley de partidos y agrupaciones políticas? ¿Apoyarían que se posponga el coto para las elecciones del 2024 debido a lo complicado y al tremendo gasto que todo eso conllevaría de aplicarse para estas elecciones del 2020? Mire, yo creo que la posición de nosotros ha sido muy clara, bastante clara en el sentido de decir que esa ley es inconstitucional, porque violenta el principio del derecho de asociación. Pero además de eso, es impracticable. ¿Cómo usted va a someter, por ejemplo, ya el PRM, que es en términos de conteo de votos, el principal partido de oposición? Sí, ya apoyó que se hicieran abiertas, pero cuando decide la forma de elección de sus candidatos, apoya que sean cerradas. O sea que aquí se va a hacer una primaria solamente para que el PLD elija a sus candidatos. Pero eso va a implicar que de todos modos la Junta va a tener que abrir todos los colegios electorales. Todo eso pago por el contribuyente dominicano. Entonces, el costo de abrirla para el PLD, como de abrirla para los demás partidos, va a ser relativamente el mismo. Porque de todas maneras va a tener que abrirse la totalidad de los colegios para que todo aquel, además va a implicar segregar el padrón del padrón general de la nación, segregar el padrón del PLD. O sea que van a sesionar los PLDistas registrados ese día. ¿Qué sentido tiene que hagan entonces una primaria? Van a poner el contribuyente dominicano a votar 5,000 millones de pesos, que con eso le aseguro que hacemos un buen tramo del muro, pero un buen tramo, para que el PLD resuelva el problema de su convención, de la elección de sus candidatos. Eso no es justo, no es serio hacer eso. Porque si usted me dijera que todos los partidos van a comparecer, pero son ellos solos hasta ahora, creo que es un desatino. La medida fue un desatino, siempre lo ha sido. Nosotros confiamos en que el Tribunal Constitucional, que la justicia, que las altas cortes jueguen su papel y pongan esa ley donde deben ponerla, en un estatuto de norma inconstitucional, porque la verdad es que van a meter el país, además van a meter el árbitro en confrontación. ¿El qué? El árbitro, que es la Junta Central Electoral, el árbitro, sí. va a estar metido en todas las confrontaciones de luchas por una candidatura a regidor, pero por amor de Dios. Entonces vamos a hacer probablemente 5 elecciones. Las primarias, que se van a financiar, el pueblo dominicano la va a financiar para que solamente el PLD elija a su candidato. Después de eso vienen las municipales. Después vienen las municipales, ¿verdad? Después de eso viene las congresionales y la presidencial. Y eventualmente nosotros vamos a tener también la elección de doble vuelta, que es muy posible que ocurra en el 2020, porque todo depende de cómo se exprese la unidad del PLD o no. Porque eventualmente, sea Danilo Medina, sea Leonel Fernández, si no se une, ahí se va a ir más del 30% del presupuesto.
Bueno, el dinero es significativo. Significa que en eso, cada uno de esos procesos el país va a gastar, se van a gastar en temas electorales entre el 2019 y el 2020 más de 20.000 millones de pesos. Por eso. Le aseguro que con eso hacemos el muro. Hay una cosa que no queremos, se está acabando el tiempo. Ante la lenidad de la justicia, sobre todo en el caso de los narcotraficantes, quienes tienen expedientes de 12, 14, 16 y hasta 20 expedientes acumulados, y con más libertad cuentan en las calles de Santo Domingo. ¿Aprobaría usted, para acabar con esta corrupción de la justicia, de que se formen tribunales especiales solo para narcotraficantes y así acabar con esta vagabundería, criminalidad y venta de sentencias? Por supuesto, esa ha sido una de las posiciones que históricamente hemos sostenido en nuestro partido. Los tribunales especiales son una salida que se ha encontrado en España, fueron muy útiles con el tema de la lucha contra el terrorismo. En definitiva, yo creo que sería una gran medida. En una ocasión el presidente se sintió como animado a estudiarlo, pero no le han dado curso al tema. Pero una de las cosas que hay que hacer aquí... Porque algo oculto lo impide. Hay un tema que... En todas partes. Aquí hay que observar detenidamente el tema del Ministerio Público. Nosotros tenemos un código sumamente exigente y sumamente garantista. Y resulta que ni la policía ni el Ministerio Público han sido eficaces en la organización de los expedientes. Por eso usted ve que muchas veces los jueces están atados, porque le llevan un expediente con el cual ellos no pueden hacer nada, porque el juez está sujeto a la soberanía de la ley. No digo que el aparato judicial no falle, pero obviamente los que estamos inmersos en este problema sabemos que el Ministerio Público tiene un gran déficit. El tiempo se nos está acabando y es un tirano en materia de la televisión. Pero dígame, ¿usted es partidario de que se legalice el consumo de marihuana, como piden algunas organizaciones, o más bien de que se aumente la pena por su tráfico? Yo no soy partidario de eso. Que se legalice, ¿verdad? Para nada. Para nada. Para nada. El tema de la droga es un tema de salud pública. No es un tema, eso va más allá y es un tema bastante complejo como para jugar con eso. Entonces, ya lo último, porque se nos fue todo. ¿Cómo ve la autorización de turismo para que se puedan construir edificios de hasta 22 pisos en Punta Cana, a lo que Azonadores y otras organizaciones se han verticalmente opuesto? No me parece buena idea, porque cuando aquí se creó el Infratur, que se decidió un nivel de densidad por metro cuadrado en las zonas turísticas dominicanas, se hizo tomando en consideración las repercusiones de otros centros turísticos, donde se hicieron desarrollos inmobiliarios elevados que al final terminaron haciendo fracasar esos lugares. La idea de que usted llegue a la playa y se sienta que está en el medio de Nueva York, por ejemplo, sí, la han pagado algunos centros turísticos. Eso no se hizo, eso no fue una decisión improvisada, fue una decisión analizada y muy bien estudiada. Creo que deben repensar esa decisión. Solamente nos resta darle las gracias y esperar que usted nos diga el nombre de su gallo para el 2020, antes de decirle adiós y hasta luego. No, el gallo nuestro es Pelegrín. Es Pelegrín Castillo, Pelegrín para Castillo. la presidencia del 2020. Del 2020, con Bien. Dios delante, porque el país tiene que tomar una decisión Ya. al final de quién va a afrontar los grandes problemas del país. Ya. Obviamente con los recursos que hasta ahora conocemos en la clase política, parece que no habría salida. Nosotros implicamos un cambio. Amigos televidentes, acaban ustedes de escuchar al secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, José Ricardo Taveras, ex director de la Dirección General de Migración,
hacen ya bastantes años. Después de su intervención en este programa, le toca a usted, amigo televidente y radio oyente. Sea usted el jurado. Hasta la próxima. Hola amigos televidentes, muy buenas. No dejen de presenciar este domingo a la 1 de la tarde la comparecencia del doctor José Ricardo Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista y exdirector de la Dirección General de Migración, con importantísimas declaraciones. No se lo pierdan.